Well, I guess I would just continue a little bit with what Jeff was saying, right? As a believer, we are expected to encounter a lot of difficulties in life. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Y como creyentes esperamos que podamos solucionar las dificultades que tenemos en la vida. And that's essentially what Jesus told his disciples before he left them. Y esto es algo de lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de que los dejara. And as Eric taught us earlier today, Eric nos dijo ahorita temprano en la mañana Jesus told the disciples, "Let not your heart be troubled." que Jesús les dijo a sus discípulos, no dejen que su corazón sea turbado. And he even said that you guys are going to do greater work than I did. Y que ustedes van a hacer un trabajo mejor que el que yo hice. If you have this question, like how does it work? Raise your hand. Y si ustedes tienen esta pregunta de cómo puede ser esto posible, levanten su mano. Right? Good. So Bien. essentially, we're going to continue our upper room discourse study. Entonces vamos a continuar resolviendo estas preguntas en nuestro estudio. And the remaining verses in chapter 14 will give us the answer. Y en los siguientes versículos del capítulo 14 nos dan estas respuestas. So in verses 15 to 31, Y en los versículos del 15 al 31, Jesus revealed the greatest secret to us as Christians. Jesús nos revela el gran secreto para nosotros como cristianos. And tells us three fundamental truths about our true identity. Y nos da tres verdades fundamentales sobre nuestra identidad. Number one, Número uno, whoever believes in Jesus will reveal the Holy Spirit as another helper to live in him. cualquiera que cree en Jesús va a recibir al Espíritu Santo como otro ayudador. Number two, Número dos, the indwelling Spirit will enable us to love Jesus as he had loved us and to obey his commandments. el Espíritu que mora en nosotros nos permite amar a Jesús como Él nos amó a nosotros y obedecer sus mandamientos. And number three, Y número tres, the indwelling Spirit will enable us to have the peace that Jesus gives us. el Espíritu que mora en nosotros nos permite tener paz, que es la paz que Jesús nos da. So let's go through these truths one by looking at the scripture. Así que vamos a ver a estas verdades una por una, buscándolo en las Escrituras. Truth number one, in verses 15 to 20, Jesus tells us that whoever believes in Jesus will reveal the Holy Spirit. En los versículos del 15 al 20, Jesús nos dice que cualquiera que cree en Él va a recibir el Espíritu Santo enviado por Jesús. So let's take a look at verses 15 to 20. Así que vamos a ver de los versículos del 15 al 20. Es Juan. Okay. Si me améis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. So in verses 16 and 17, Jesus said that he will ask the Father who will give us the Holy Spirit, and he tells us some important facts about the Spirit. Vemos que en los versículos del 16 al 17, Jesús ruega al Padre para que mande al Espíritu Santo que venga a nosotros y nos dice unos hechos importantes sobre el Espíritu Santo. First, Jesus says the Spirit that we receive will be another helper.
Primero dice que el espíritu que nosotros vamos a recibir será otro ayudador. The word helper is translated as comforter, counselor, or strengthener in other versions of the Bible. La palabra ayudador se puede traducir como confortador, consolador o fortalecedor en algunas otras versiones de la Biblia. So Jesus had been the disciples' helper, counselor, and comforter. Así que Jesús ha sido el consolador, el ayudador de los discípulos. He was the one who had kept them and empowered them and taught them. Él fue el que los mantuvo, el que los empoderó y el que les enseñó. The word another here indicates that it will be someone else other than Jesus himself. La palabra otro nos indica que va a haber alguien más aparte de Jesús. And unlike Jesus, who will be no longer with the disciples and us physically, Y como Jesús ya no iba a estar con sus discípulos en una forma física, this helper will be with us forever. este ayudador va a estar con nosotros y con ustedes para siempre. He comes to dwell in us. Él viene a habitar en nosotros. In addition, the Spirit will be the Spirit of truth. En adición a esto va a ser el espíritu de verdad. What is truth? Truth is reality. ¿Qué es verdad? Verdad es realidad. So the Spirit has come into our lives to show us what reality really is. Entonces cuando el espíritu viene a nosotros nos muestra cómo en realidad es la vida. And help us to understand life as it really is, Y nos ayuda a entender cómo es en verdad la vida, so that we're not confused. para que no estemos confundidos. Also, the world cannot receive the Spirit because it does not see him or know him. También el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce y no lo ha visto. So this new resource is unavailable to the world. Así que esta fuente memorable no está disponible para todo el mundo. And lastly, the Spirit would operate from within the believers. Y pensamos que la gente que no lo puede recibir es la gente que no cree en Dios y cómo opera Dios como nosotros como creyentes. You know him, he says to the disciples, because he abides with you and will be in you. Ustedes lo conocen, le dijo a sus discípulos, porque ha estado con ustedes y seguirá estando con ustedes. This all sounds great, right? Todo But, esto suena genial, ¿verdad? but how does this other helper relate to Jesus himself? Pero cómo este otro ayudador se relaciona con el mismo Jesús. The disciples were anxious because Jesus had said, I'm going to go away, you will see me no more. Los discípulos estaban un poco ansiosos porque Jesús les dijo, me voy a ir y ya no me van a ver. So it was of little comfort to them that another helper, whom they have no idea who that person is, Y para ellos fue un poquito confortable que les haya dicho que iba a venir este otro consolador, pero sabían muy poco de él. so immediately after he tells the disciples some facts about the other helper, Jesus deals with that concern in the next 3 verses. Así que inmediatamente Jesús les dice algunos hechos sobre este ayudador y cómo va a tratar con sus preocupaciones en los siguientes 3 versos. In verse 18, he says, I will not leave you as orphans. And Jesus tells the disciples. En el verso 18, Jesús les dice a sus discípulos que no los voy a dejar como huérfanos. I will come to you. Yo voy a venir a ustedes. So the disciples must feel like orphans as the one whom they have learned to love and trust was leaving them. Entonces los discípulos se pudieron haber sentido como huérfanos porque el que los aceptó y los amó y les enseñó a amar, los iba a dejar. But Jesus promised, when the Spirit comes, I will come with you, him. Pero Jesús les promete que cuando el Espíritu venga, yo voy a venir con ustedes. He continues in verse 19, after a little while, the world will no longer see me, but you will see me. Because I live, you will live also. Y en el versículo 19 dice, después de que falta poco tiempo para que yo me vaya
y no me van a ver, pero ustedes me verán, porque yo vivo y también viviré. So he's referring to his appearances following the resurrection. Él se refiere a la aparición después de la resurrección. But more than that, Pero más que eso, he means with the Spirit, we will continue to see him more richly, more deeply, and more truly after the day of the Pentecost. quiere decir que con el Espíritu Santo lo van a seguir viendo de una manera más rica, más profunda, más verdadera para el tiempo del Pentecostés. And because he lives, we will live also. Y porque Él se fue, Él también vive. And that's not all. Jesus continues in verse 20. In that day, that's the day of the Pentecost and following, you will know that I am in the Father, and you in me, and I in you. Y eso no es todo. Jesús continúa diciendo en el versículo 20 que en ese día, en el día del Pentecostés, van a saber que yo estoy con mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. So here, Jesus revealed to us the secret of our identity as believers in a simple phrase, you in me and I in you. Así que Jesús nos revela en esta simple frase una identidad donde dice, ustedes en mí y yo en ustedes. You in me means that we are now in Christ. Ustedes en mí quiere decir que ahora en Cristo. That's our first experience when we come to Christ. Es nuestra primera experiencia de cuando venimos a Cristo. Through Christ, we now have this imputed righteousness to come before God. A través de Cristo ahora tenemos esta justicia imputada para venir ante Dios. Our sins are forgiven through his death on the cross. Nuestros pecados son perdonados a través de la muerte de la cruz. We're now reconciled to God and belongs to his family. Nos podemos reconciliar con Dios y pertenecer a su familia. We're no longer children of the devil. Ya no somos más hijos del mal. We have been transferred out of the powers of darkness into God's kingdom. Hemos sido transferidos del poder de las tinieblas al reino de Dios. But that's not it. Pero eso no es todo. The second part of this simple phrase, I in you, means that Christ is now in us. La segunda parte de esta simple frase que dice, yo en ustedes, quiere decir que Cristo en nosotros. This other helper that he talks about is actually still Jesus himself, but in the form of the Holy Spirit. Este otro ayudador del que él estaba hablando es de hecho él mismo, pero en forma del Espíritu Santo. And he now lives in us. Y ahora vive en nosotros. It's his life in us that's the source of our power, change, and deliverance, and the ability to resist temptations. Es su vida en nosotros la fuente de poder, la liberación y la habilidad para resistir la tentación. And the most beautiful thing is that we're not required to demonstrate how much we can do for God. Y lo más hermoso de esto es que no debemos de demostrar, o ya no debemos de demostrar qué es lo que nosotros podemos hacer para Dios, But what he can do through us. sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. This to me is the greatest truth and secret taught in the Bible. Esto nos revela una gran verdad que estaba escondida en la Biblia. Apostle Paul in Colossians chapter 1 verses 26 through 29 tells us this. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo del 26 al 29 nos dice, Can you read that? Or? Colosenses 1 del 26 al 29. Okay. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. So Christ in you, the hope of glory, is the mystery that has been kept hidden for ages and generations. Así que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es el misterio oculto que se nos ha revelado después de generaciones But it's now disclosed to us. y se nos ha revelado a nosotros. And yet, in my experience, most Christians understand that Christ died for the forgiveness of their sins. Y en mi experiencia, muchos de los creyentes piensan que Cristo nomás murió por nuestros pecados, But don't grasp the fact that Jesus died for them, that he might live in them. pero no logran comprender el hecho de que Jesús también murió para que Él pueda vivir en nosotros. Yes, Jesus died for us so that we can go to heaven. Sí, Jesús murió por nosotros para que podamos ir al cielo. But after we get the ticket to heaven and before we get there, what do we do with this life on earth? Pero después de que tenemos el ticket para ir al cielo, y antes de ir al cielo, que estamos aquí en esta tierra, ¿qué es lo que debemos hacer? How do we deal with all the pressures, problems, difficulties, troubles, and demands that life is throwing at us? ¿Cómo lidiamos con todas las presiones, los problemas, las dificultades que nos demanda la vida y que nos arrojan en esta vida? It's through Christ in us. Es a través de Cristo Jesús en nosotros. And this is the most life-changing truth to me personally. Y esto es un cambio de vida muy personal para mí. For the first few years after I accepted Jesus as my Lord and Savior, I was more of a weekend Christian and only spend time with Him on Sundays or when I encountered difficulties. En los primeros años, después de que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, yo era más un cristiano de domingos y de fines de semana, perdón, y pasaba nomás tiempo con Él en los domingos o cuando tenía dificultades. I did not understand what it really means to be a Christian. No entendía lo que era verdaderamente ser un cristiano. On one hand, I'm grateful that Jesus died for my sins so that I'm forgiven and will go to heaven when I die. Por un lado, estoy agradecido de que Jesús haya muerto por mis pecados. On the other hand, I did not feel much difference as a Christian while I'm here on earth. Pero por el otro lado, no entendía mucho la diferencia de lo que era ser un cristiano aquí en la tierra. All the pressures, problems, difficulties, and demands in life are still there, and I was still used to count on my own strength to face them. Porque todos los problemas, dificultades, demandas que estaban en la vida seguían ahí y estaba acostumbrado a enfrentarlas con mis propias fuerzas. Yes, we are called to be different. We're called to be more like Christ. Sí, somos llamados a ser diferentes, a ser un poco más como Jesús. But the big question is how? Pero la gran pregunta es ¿cómo? How do we do it? ¿Cómo lo podemos hacer? I know I will go to heaven when I die, but the question is that what do I do now in between before I get there? Yo sé que cuando muera voy a ir al cielo, pero la pregunta es ¿qué voy a hacer aquí antes de ir al cielo? How do I handle all the pressures, problems, difficulties, and demands in life? ¿Cómo manejo todas las presiones, los problemas, las dificultades que nos demanda esta vida? Gradually, I came to understand that Jesus not only died for the forgiveness of my sins, He also died so that He may live in me through the Holy Spirit. Gradualmente empecé a comprender que Jesús no nomás murió por nuestros pecados, por nuestro perdón de nuestros pecados, también murió para que Él pueda vivir en mí a través del Espíritu Santo. I realized my life is not my own. Instead, it's Christ in me who lives His life through me. Comprendí que no soy dueño de mi vida, sino que es Cristo que vive en mí y es su vida a través de mí. He's the one who provides the power, change, deliverance, and the ability that I need to resist temptation and handle life's demands. Él es el que provee
el poder, el cambio, la liberación y la habilidad que necesitaba para resistir las tentaciones y cómo manejar las demandas de esta vida. So nothing comes from us. Everything comes from God. Así que nada viene de nosotros, todo viene de Dios. This is a big deal for me because it's very freeing and at the same time also very empowering. Este fue un gran trato para mí porque fue muy liberador y a la vez muy empoderador. It's freeing because we don't need to have what it takes to in ourselves to handle these pressures, difficulties, demands in life. Es liberador porque nosotros no tenemos que tener la astucia o para soportar estas presiones, estas demandas de esta vida. Because it's not about what we can do for God, but it's about what God can do through us. Porque no es lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. It's also empowering because Y también es empoderador porque, think about it. si te pones a pensar, If the Almighty God who lives in us want to handle these pressures, problems, difficulties, troubles, demands through us, who can really stop him from doing that? si el Dios Todopoderoso que vive en nosotros quiere hacer frente a estas presiones, a estos problemas, a estas dificultades, a estas demandas que se nos vienen, ¿quién lo puede detener para resolver estos problemas? So this simple phrase, you in me and I in you, sums up our true identity as Christians. Entonces, esta simple frase, ustedes en mí y yo en ustedes, suma una verdadera identidad como cristianos. It also gives us the ultimate secret on how to live out this life. También nos da un secreto de cómo vivir esta vida. We are made to be one life with Jesus. Estamos hechos para hacer una vida con Jesús. The Holy Spirit, another helper that we receive, is Jesus himself in the form of the Spirit indwelling in us. El Espíritu Santo, el otro ayudador que nosotros recibimos, es el mismo Jesús en forma de espíritu habitando en nosotros. He is our real power source and will enable us to do things that we could never imagine. Él es la verdadera fuente de poder que nos permite hacer cosas que nunca imaginamos que podamos hacer. As Jesus will continue to tell us in the rest of the passage. Y Jesús nos sigue revelando esto en los siguientes pasajes. So the next second point is that in verses 21 to 26, Jesus tells us that the indwelling spirit will enable us to love Jesus as he loved us and to obey his commandments. En el punto número 2, en los versos del 21 al 26, Jesús nos dice que el Espíritu que mora en nosotros nos permite amar a Jesús, así como Jesús nos ama y obedecer sus mandamientos. In verse 21, Jesus said, "He who has my commandments and keeps them is the one who loves me." En el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. So the proof of our love for Jesus is our obedience to his commandments. Así que la prueba de nuestro amor por Jesús es nuestra obediencia a sus mandamientos. It's not the other way around. No es la otra manera. It's not that if we obey him, we will love him. No es de que si nosotros le obedecemos, nosotros le amamos. So obeying so the cause here is who loves him, and the effect is who has his commandments and keeps them. So la causa aquí es que lo ames a él y el efecto es aquel que que sabe sus mandamientos y los guarda. Now, if it takes love to obey, where does love come from? Así que se requiere amor para obedecerlo, pero ¿de dónde viene este amor? What will make us love him? ¿Qué nos hace amarlo a él? This is what ties verses 15, 20, and 21 together. Esto es lo que une el versículo 15, 20 y 21. In verse 15, Jesus said, "If you love me, you will keep my commandment." En el versículo 15 dice, si ustedes me aman a mí, ustedes guardarán mis mandamientos. He then, in verses 16 to 20, explained that
He will ask the Father to give us the Holy Spirit as another helper, and He will come to us and indwelling us in the form of the Holy Spirit. Y en los versos del 16 al 20 explica que Él le va a rogar al Padre para que nos dé al Espíritu Santo, el otro ayudador, para que venga y habite en nosotros en forma del Espíritu Santo. You in me and I in you. That's what He told the disciples. Ustedes en mí y yo en ustedes, es lo que le dijo a sus discípulos. After He reveals this truth, He then immediately repeats what He said in verse 15 in the next two verses, in the next verse, verse 21. Después de esta verdad que les reveló, inmediatamente le repite lo que dice en el siguiente verso, en el 21. He said, He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Aquel que tiene mis mandamientos y los guardo es aquel que me ama. So it's this basic secret of our identity that creates love, the Spirit in us. Entonces, este secreto básico de nuestra identidad es lo que crea el amor, el Espíritu en nosotros. That Spirit released to us the love of Jesus, awakens love from us in return. El Espíritu suelta en nosotros el amor de Jesús y despierta un amor para los demás. The way to produce love is to remember who we are, La forma de producir amor es recordar quiénes somos, to whom we belong, a quién pertenecemos and who Jesus is. y quién es Jesús. His death, His resurrection, and His unity in us. Su muerte, su resurrección y su unidad en nosotros. Then we'll have this renewed sense of His love and of gratitude to Him for who He is and what He has done in our life. Después nos renueva un sentido de amor, de gratitud hacia Él por quién es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. And when that love begins to flow, then we're being motivated to obey and to be reminded of our true identity. Y cuando ese amor empieza a fluir en nosotros, somos motivados para obedecer y recordar nuestra verdadera identidad. And to lean on the Spirit in us to obey and keep Jesus' commandments. Y para inclinarnos en el Espíritu Santo para obedecer y guardar sus mandamientos. When we do that, we will be loved by the Father, and Jesus will love us and disclose Himself to us. Y cuando nosotros hacemos esto, el Padre nos amará y Jesús se nos revelará Él mismo. Our relationship with Jesus will become closer and more intimate, Y nuestra relación con Jesús será más cercana y más íntima. and we'll become more like Jesus. Y nos convertiremos más como Jesús. As a result, we will make the invisible Jesus visible to the world. Y como resultado haremos al Jesús invisible visible para el mundo. Remember in verse 35 of chapter 13 that we all looked at yesterday. ¿Recuerdan en el verso 35 del capítulo 13 que vimos ayer? Where Jesus said, By this all men will know that you are my disciples, if we obey the new commandment that Jesus gives us, by loving one another. Donde dice, haciendo esto, todo el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. El obedecer el nuevo mandamiento que Jesús nos ha dado, que es amarnos unos a los otros. And we're now told with the secret to do that is through Jesus in us. Y ahora se nos ha dicho el secreto de Jesús para hacer lo que es Jesús en nosotros. And at this point, one of the disciples interrupts. Let's read verse 22. Y en este punto, uno de los discípulos lo interrumpió en el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es hasta el 24. Es hasta el 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. So here, Jesus points out that because the world does not know Him and does not obey Him, it's impossible for non-Christians to have and understand this quality of intimate fellowship with Him. So, en este punto, Jesús
revela o muestra que el mundo no lo conoce y no lo obedece. Entonces es imposible para un no cristiano tener esta intimidad o esta dependencia del Espíritu Santo. He then continue in the next two verses on what the Spirit will do when He comes. Let's read verse 25 and 26. Él sigue diciendo en los siguientes dos versos qué va a hacer el Espíritu Santo cuando venga a nosotros, en el 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. So after the Spirit comes, He will teach the disciples and remind them of everything Jesus has ever said to them. Así que después de que viene el Espíritu Santo, Él les va a revelar y les va a recordar todo lo que Jesús les ha dicho. As a result, these men were able to write the Gospels and the epistles. Y como resultado, estos hombres fueron capaces de escribir los evangelios y las epístolas. So the same Spirit in us will also teach us and illuminate us on our understanding of the Scripture. Y como resultado, nos da la revelación a nosotros para entender las escrituras y tener una profundidad en ellas. In addition, the indwelling Spirit will enable us to have the peace that Jesus gives us, as the rest of this passage will tell us. En adición, el Espíritu que mora en nosotros nos permite tener la paz que Jesús nos da en el resto de los pasajes que Jesús nos dice. Let's read verses 27 to 31. Vamos a leer los versículos del 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis reconciliado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. In verse 27, Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give to you." En el versículo 27, Jesús nos dice, paz les dejo y mi paz les doy a ustedes. So peace is what Jesus has left us. Entonces paz es lo que Jesús nos ha dejado a nosotros. Through the indwelling Spirit, we inherit the peace from Jesus. A través del Espíritu que mora en nosotros, nosotros heredamos la paz de Jesús And no one can take it away from us. y nadie nos puede quitar esto de nosotros. And that's not kind of the peace that the world gives, as he says. Y no es el tipo de paz que el mundo la da. If we are upset, troubled, or disturbed, we went to see a doctor for help. Si estamos disgustados, con problemas, nosotros vamos a un doctor para pedir ayuda. He will either give us tranquilizer or suggest us to take a vacation to somewhere else. Nos puede dar un tranquilizante o nos recomienda tomar unas vacaciones. But the problem is that when the tranquilizer has worn off or when we return from the vacation, the trouble is still there. Pero el problema es cuando el tranquilizante deja de hacer efecto o se nos termina o cuando tenemos que regresar de las vacaciones, el problema sigue ahí. And we are right back to where we were. Y regresamos al principio de donde estábamos. But the peace that Jesus is talking about here is the kind of peace that transcends all understanding. Pero la paz de la que Jesús está hablando es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Events do not affect it. Y los eventos no le hacen efecto. It's internal, not subject to external pressure. Es una paz interna, no expuesta por un placer externo. Our circumstances may not have changed, Nuestras circunstancias a lo mejor pueden que no hayan cambiado, but there has been this idea in us that the one who lives in us is able to handle all of our problems. pero está la idea en nosotros de que aquel que vive en nosotros puede manejar todos estos problemas.
and we are at peace because of that. y estamos en paz por eso. Remember, now that we have this Almighty God who lives in us, and if it's His will, He can do all things through us. Y recuerden que es que Dios que vive en nosotros, es que Él puede hacer todo a través de nosotros. As a result, Jesus says, "Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." Y como resultado, Dios nos dice, no dejen que su corazón sea turbado, no tengan miedo. See, this ties back to the first verse of the chapter that Eric started with this morning, Esto nos regresa a los primeros capítulos que Eric nos estuvo diciendo esta mañana, where Jesus says, "Let not your heart be troubled." donde Jesús dice, no dejen que su corazón sea turbado. And how do we do that? ¿Y cómo hacemos esto? The secret is through the indwelling Jesus in the form of the Holy Spirit in us. El secreto es que Jesús que mora en nosotros en forma de Espíritu Santo, When we submit to Him and let Him be on the driver's seat, we will have the real peace and will not be afraid. cuando nos rendimos a Él y dejamos que Él sea el conductor, es cuando entra la verdadera paz y no tenemos miedo. So, in the last passage of this chapter, Jesus answers the question that the disciples must have been wondering: when will the Spirit come? Así que al final de este pasaje, Jesús responde una de las preguntas que tenían los discípulos, que era, ¿cuándo vendrá este Espíritu Santo? Let's read verses 28 to 31. Vamos a leer del versículo 28 al 31. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. So, Jesus must go to the Father in order that He might send the Spirit. Así que Jesús debe de ir al Padre para que pueda mandar al Espíritu Santo. He's going to the Father, leaving the place of His limitation in human form. Va al Padre dejando este mundo de su limitación de forma humana. He then says, "The ruler of the world is coming. Después dice que el gobernador de este mundo está por venir. He's going to encounter Satan and go through the bitterness and death on the cross." Se va a encontrar con Satanás a través de la amargura y la muerte en la cruz. He did not have to go because Satan has no power over him, as he said. No, él no tiene que ir porque Satanás lo hace, porque dice que Satanás no tiene poder en él. But he goes because he loves the Father. Pero él va porque él ama al Padre. So he obeys the Father, Así que él obedece al Padre. so that the world may know that he loves the Father. Y para que el mundo sepa que él ama al Padre. And that's an example of the loving obedience which he wants us to follow. Y este es un ejemplo de una obediencia de amor, que es la que él quiere que nosotros sigamos. And his secret to do it is that he is in the Father and the Father is in him. Y el secreto para hacerlo es que él está en el Padre y el Padre está en él. So the same for us. Así que es lo mismo para nosotros. Our secret to do it is we are in Jesus and Jesus is in us. Nuestro secreto para hacerlo es que nosotros estamos en Jesús y Jesús en nosotros. So to sum up our study for this session, Resumiendo en este estudio, Jesus in these verses revealed to us the secret of our true identity as a Christian with a simple phrase, "You in me and I in you." Jesús nos revela en estos versos el secreto para una verdadera identidad del cristiano en una simple frase: ustedes en mí y yo en ustedes. After we accept Jesus as our Lord and Savior, Después de que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, He will come to indwell in us through the Holy Spirit. Él viene a habitar en nosotros en forma del Espíritu Santo. And our job is to learn to submit to Him, let Him take control of our life, and live out this life through us.
Y nuestro trabajo es rendirnos ante Él y dejar que Él tome el control de nuestras vidas para manejar nuestra vida. Then we'll be able to love Jesus and obey his commandments. Después vamos a poder amar a Jesús y obedecer sus mandamientos. And we'll have the kind of peace that transcends all understanding, regardless of what circumstance that we're in. Y vamos a tener el tipo de paz que sobrepasa todo entendimiento sin importar cuál circunstancia estamos. And as a result, we'll make the invisible Jesus visible to the world. Y como resultado, hacemos al Jesús invisible visible para este mundo. Let me just pray. Vamos a orar. Lord, thank you so much just for giving us this ultimate secret of how to live out this life on earth, Lord. Thank you for dying on the cross for us, for forgiving our sin. But that's not it, Lord. Señor, gracias por revelarnos este secreto que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por esa muerte en la cruz. You die on the cross and you go away mainly to send us the Spirit. Tú moriste en esa cruz, moriste y luego mandaste a tu Espíritu Santo. So that now you can live in us and be with us forever. Así que ahora puedes vivir en nosotros para siempre. I just pray that we will really understand this piece of truth. Oremos para que esto que nosotros hemos escogido And on a daily basis, learn how to let you live out your lives through us. y que podamos aprender en nuestro diario vivir cómo es que tú vives a través de nosotros And to really remember, y para recordar it's not really about what we can do for you. que no es lo que nosotros podemos hacer por ti, It's really about what you can do through us. es verdaderamente lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Help us to have the kind of love that you have for us Ayúdanos a tener el tipo de amor que tú tienes por nosotros and have the peace that transcends all understanding. y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. In Jesus' name we pray. En el nombre de Amen. Jesús oramos, amén.